Buenos días, gente, ya estamos por aquí un día más en Casa de Acuarios 4K, nuevo vídeo, nuevo podcast, volvemos a la carga con ellos y hoy vamos a hablar sobre, en el siguiente podcast tengo que decir que voy a intentar traer a un invitado especial. Dicho esto, ¿de qué vamos a hablar en el vídeo de hoy? De acuarios sin filtración. ¡Ojo! Esto no es un vídeo sobre el método Wallstatt, sobre el método de Diana Wallstatt, la ecología del acuario. Esto no es un vídeo que va a tratar sobre eso, sí que bien es cierto que muchos de los fundamentos de los que vamos a hablar hoy tienen su base y su raíz en ese método, pero ni soy quien, ni tengo la experiencia suficiente como para ponerme a hablar delante de una cámara para que toda la gente me escuche y me tomen como ejemplo. Entonces creo que hay que tener un poquito también de ética cuando se habla delante de las cámaras, para esto de los acuarios. Hay que tener también un poquito de concienciación sobre lo que se habla. Yo creo que hay que ser un poquito autocríticos, ¿no? No por el hecho de tener un acuario ya sabemos todo, obviamente no. El hecho de tener un acuario significa aprendizaje continuo y constante sobre biología, sobre ecología, sobre química, sobre un montón de diversos temas que, bueno, que día a día se va aprendiendo muchísimo más. Nunca te acostarás sin saber algo nuevo en esto de los acuarios y esto es una cosa más. Por lo tanto, no voy a intentar sentar cátedra con este podcast, simplemente voy a intentar dar a conocer mi punto de vista basado en la experiencia. Yo he tenido acuarios sin filtración, tanto marinos, micromarinos, picomarinos como lo llaman, sin filtración, y he tenido acuarios dulces sin nada de filtración. En base a eso, obviamente, salvando las distancias, pues yo pude extraer pues algunas conclusiones y bueno, también en base a mi experiencia y en base a mis conocimientos, pues os daré mi punto de vista y mis opiniones lo más sinceras posibles. Así que vamos allá. ¿De qué se trata esto de los acuarios sin filtro? ¿Es posible un acuario sin filtro? Por supuesto que sí, evidentemente que sí. Podemos tener un acuario sin filtro perfectamente funcional. De hecho, os digo más, podemos tener un acuario sin filtración, podemos tener un acuario sin iluminación. Sí, ahí ya se va complicando un poquito más el tema porque requiere el tema de la iluminación solar, ¿vale? La iluminación solar directa / indirecta para que las plantas se desarrollen dentro del acuario. No tiene sentido un acuario sin filtración y sin nada si no aportamos las plantas. Las plantas es un pilar fundamental del que ahora hablaremos. Se complica un poco el tema porque si queremos tener unas plantas sanas, unas plantas activas que sirvan de biofiltración, vamos a necesitar tener una cantidad de luz suficiente. Si le damos luz directa a un acuario, ¿qué pasa? Que en verano se calienta y tenemos un maravilloso caldo de cultivo. Pero bueno, eso era una pequeña pincelada. Básicamente es eso, es crear un pequeño mini ecosistema sostenible a lo largo del tiempo, a lo largo de mucho tiempo, en el que no vamos a tener que hacer prácticamente cambios de agua, a expensas de algunos cada X tiempo, cada X meses, o cuando nosotros vayamos observando ciertos detalles de los que ahora hablaremos, en el que prácticamente no habrá que abonar. Sí que es verdad que algunos macronutrientes que no están en la dieta de los peces, obviamente, como el potasio y algunos micros, pues habrá que irlos añadiendo muy puntualmente, teniendo claros las cantidades y sobre todo, pues que es un método que si se van siguiendo unas pautas claras, concisas y precisas, pues podemos ir avanzando y podemos tener un acuario bonito y bastante sostenible. Pero ojo, es un método muy complicado de llevar a cabo con éxito. No se lo recomiendo al 80% de las personas que tenemos acuarios, no me lo autorrecomiendo a mí, ¿vale? Es un método muy complicado que si falla uno de los eslabones, la cadena se va al traste. ¿Qué quiere decir esto? Un acuario así requiere de una estabilidad brutal. Que si falla, por ejemplo, la iluminación, si nos pasamos con la iluminación vamos a tener boom de algas. Si nos quedamos cortos con la iluminación, las plantas no se van a desarrollar y vamos a tener un exceso de contaminantes, de nutrientes en la columna de agua que pueden desbalancear. Eso no sé si está bien dicho. Pues eso, es desequilibrar un poquito ese equilibrio, valga la redundancia, dentro del acuario. Si falla, por ejemplo, un día fallamos en echarle de comer a los peces, la liamos por completo. Todo tiene que ir milimétricamente, vamos, al milímetro. O sea, si fallamos en algo de eso, se va al traste el acuario. Por eso digo que es muy, muy complicado. Y luego, obviamente, elegir todos los componentes. Vamos ya a ello, ¿vale? Un acuario sin filtración, obviamente, es muy barato. Es muy barato
de montar y de llevar a cabo en la fase inicial. ¿Qué vamos a necesitar? La urna, obviamente, sí o sí necesitamos una urna, chicos, eso es impepinable. Calentador si estamos en climas fríos, depende de las especies que vayamos a tener, tanto de plantas como de peces, eso va a ser también fundamental. Aquí sí que es cierto que los acuarios sin filtración los podemos tener sin nada de movimiento dentro, con una pequeña bomba de movimiento que vaya repartiendo pues, esa temperatura que genera a ver si me sale, el calentador, pues el tema de la distribución de los nutrientes, que las plantas pues también tengan pues ese fino movimiento de agua. Tampoco es necesario crear una corriente excesiva, simplemente un ligero movimiento que redistribuya todo un poquito nos va a ayudar en ese tema. Pero bueno, poco más. ¿Qué más va a hacer falta por así decirlo, de elementos? Obviamente la iluminación. Yo recomiendo aquí irnos a iluminaciones, ya que están avanzando tanto en los últimos tiempos la iluminación para este tipo de acuarios. Vámonos a una iluminación LED regulable, ¿vale? Si no es dimeable en todos los canales que tenga, nos vale también una iluminación LED simple, ¿vale? De LEDs 6400 Kelvin, iluminación blanco frío, nos vale para este caso, pero si nos podemos ir a una un poquito más subida de tecnología, una RGB o lo que sea, pues casi que mejor. Y si es dimeable para el tema de subir y bajar la intensidad, infinitamente mejor, porque eso va a ser algo fundamental. La iluminación de estos acuarios es algo imprescindible. No voy a decir que os vayáis a una tope de gama, porque no es necesario ni mucho menos. De hecho, estos acuarios no tienen sentido en altos requerimientos porque no vamos a inyectar CO2, y si metemos mucha iluminación y no va a haber un aporte a lo bestia de nutrientes, pues es tontería. Entonces, por ejemplo, mirad la que tengo yo a mis espaldas, la Chihiro Series B, eso es perfectamente válido, es dimeable, tiene ahí su canal RGB, vamos a tener un buen espectro lumínico, son súper baratas, entonces yo os recomiendo iros a una iluminación media baja de gama, vamos, tampoco hace falta irse a mucho más. Entonces es barato. Urna, iluminación, ¿por cuánto os puede salir? A lo mejor una 40 de 60 litros, urna, iluminación por menos de 100 euros, lo tenéis. Tema del sustrato, aquí ya empiezan las complicaciones. Si no se hace bien este paso, podemos tener muchos problemas futuros. Tema del sustrato es algo que, si queremos ser puristas, si nos queremos fijar y basar y fundamentar en el método Volstad, hacer un sustrato así, sinceramente, es un jaleo impresionante. No se lo recomiendo prácticamente a nadie. Habrá por ahí un 10% de los aficionados y los profesionales que se dedican a esto, yo no me incluyo, entre los que sí que van a ser capaces de recrear esas condiciones perfectas que nos detalla Diana en su estudio, ¿vale? Pero es bastante engorroso. Yo me iría a por un sustrato arcilloso, de base arcillosa, sin nutrientes, ¿vale? El tema de la gracia de esto es que está, pues yo lo que voy a recomendar en el vídeo de hoy está en que los nutrientes lo vayan aportando los animales que vaya adentro, y obviamente la alimentación de esos animales, que también va a jugar una buena función. Entonces, yo me iría por un sustrato de base arcillosa, que no altere ni modifique los parámetros para mal. Cuando digo para mal es que suelte nutrientes a la columna de agua, en este caso no nos interesa, que absorban muchos nutrientes, a expensas de que, bueno, si nos baja el pH un poquito, pues creo que es beneficioso. Estos sustratos pues sí que tienen la capacidad, pues eso, de absorber ciertos compuestos carbonatados y nos pueden bajar en ciertos momentos el pH. Creo que estos sustratos en estos casos cobran pues yo creo un papel bastante importante a la hora de luego mantener bien el tema del acuario. Si no, por ejemplo, también nos podemos ir a gravas naturales, como las que está creando Wio y diferentes marcas, que también son interesantes y le aportan un toque más natural, ¿no? Más nature a este acuario. La idea de estos acuarios es crear un acuario súper natural, que lo veas y digas, joder, cómo mola, cómo se mantiene y lo estable que es, sin filtración y sin prácticamente nada, simplemente, pues eso, con los elementos básicos y fundamentales. Entonces, bueno, creo que crear un sustrato rico es una de las bases también muy importantes. Esto, estudiarlo muchísimo, insisto, yo no voy a dar aquí una marca porque no me interesa, ni creo que os interese a vosotros. La idea de esto es sembrar la semillita en vuestra cabeza y que le deis vueltas, ¿vale? Yo quizás lo lleve a cabo este tema, pero en un acuario muy chiquitito, ¿vale? A lo mejor 15-20 litros lo vamos a llevar a cabo, pero en plan demostración, no pretendo nada.
Entonces, bueno, tengo algunas ideas que las intentaré aterrizar y las intentaremos llevar a cabo. Estoy mirando al acuario que tengo ahí enfrente porque me sirve de inspiración y lo veremos, ¿vale? Pero bueno, vosotros ir dando vueltas y ponerme en los comentarios si tenéis alguna predilección por algún sustrato que pueda cumplir esas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, el sustrato es algo fundamental, estudiarlo muchísimo, dedicarle muchas horas al estudio del sustrato perfecto para este método y a ver hasta dónde podéis llegar. Os podéis gastar desde 10 euros en un sustrato hasta para un acuario de 50-60 litros, hasta gastaros 40 euros en crear el sustrato perfecto por estratos, en fin, eso ya a gusto del consumidor, ¿vale? Y de lo puristas o no que queráis ser con este método. Una vez que tenemos el sustrato, obviamente la decoración también va a jugar una función importante. Si metemos rocas, por ejemplo, que liberen ciertos compuestos carbonatados, una Shiryu, por ejemplo, una Elephant Skin, que son rocas, una Multilayer Red, que son rocas que te van alterando los parámetros, incluso la roca dragón, que también suelta, ya lo hemos comprobado muchas veces, algo de hierro, si no la limpiamos muy bien y queda esa arcillita, pues también te puede soltar algo de hierro y podemos desestabilizar en microelementos el acuario, que tampoco nos interesa. Entonces, si vamos a utilizar rocas, yo os recomiendo que sean rocas 100%, ¿cómo lo vamos a llamar? Que no interactúen con la química del agua, 100%... ¡Ole! Que no me sale. Bueno, básicamente rocas que no modifiquen los parámetros, que no suban durezas, que no suelten micros ni macroelementos. No vamos a utilizar rocas volcánicas en este tipo de montajes, porque las rocas volcánicas, lo estuve comentando con Jorge de Peces cuando fui allí la última vez, tiene una composición tan heterogénea y pueden surgir de cualquier sitio que la composición puede variar tanto de unas a otras, que puede hacer una roca volcánica en un acuario que sea maravilloso y en otra crear un infierno dentro de vuestro acuario. Entonces vamos a descartar esas rocas. Por ejemplo, algo muy natural, un canto rodado, ¿vale? Los cantos rodados puros, los cantos rodados buenos, son aquellos que provienen de lechos silíceos y que, bueno, dado su dura composición a base de sílice, pues es un componente que no va a alterar la química del agua y que te va a dar una estabilidad brutal. Entonces yo creo que por ahí pueden ir los tiros, ¿vale? Por un canto rodado para darle un toque así de naturalidad sería brutal. Maderas en este tipo de montajes. ¿Tienen sentido las maderas? Te pueden jugar una mala pasada. Las maderas al final es un elemento orgánico que con su descomposición natural dentro del acuario, toda madera que introduzcamos en un acuario, desde el momento cero, desde el minuto cero, se va a estar descomponiendo y va a estar soltando unos componentes y unos compuestos orgánicos que a veces te pueden jugar una mala pasada a la hora de que te creen un cierto alga. ¿Yo las recomiendo? Hombre, sí y no. Si utilizamos maderas, tienen que ser maderas muy duras, maderas a poder ser que ya hayan pasado largo tiempo en otro acuario y que estén perfectamente curadas y ya prácticamente no tengan nada, 0% de partes blandas. No os recomiendo comprar una madera nueva e introducirla en un acuario para este tipo de montajes, porque os va a restar más que os va a sumar. Entonces, si estéticamente le queréis aportar algo de madera, se lo aportáis. Yo ahí lo dejo, ¿vale? Una vez que ya tenemos el hardscape claro, que tenemos la urna clara, que tenemos la iluminación clara, llega el siguiente pilar fundamental y yo creo que en base al cual va a girar todo nuestro acuario. Plantas, las plantas. Aquí nos vamos a dejar de leches, de ciclado a oscuras, nos vamos a dejar... que el ciclado a oscuras da para otro podcast, pero bueno... nos vamos a dejar de historias de estas raras, de inventar. Las plantas desde el primer día del ciclado tienen que estar en este acuario porque la estabilidad hay que lograrla desde el minuto cero. En este tipo de acuarios, ya os digo yo que las fórmulas de añado bacterias y al segundo día meto los peces, eso no funciona, ni en prácticamente ningún acuario. Aquí hay que darle el mes de ciclado más unas cuantas semanas más, ¿vale? Eso nos lo va a ir diciendo el acuario y lo vamos a ir observando nosotros. Entonces las plantas juegan un papel fundamental. No vamos a tener un filtro con las cargas filtrantes biológicas que vayan descomponiendo pues esos compuestos, sino que ese filtro va a ser a nivel de sustrato el que va a ir descomponiendo con las bacterias que aniden en él, pues todos los compuestos nitrogenados que provengan de la descomposición de hojas de las plantas, que ahora hablaremos de ello, de la descomposición de los excrementos de los peces y de la descomposición de los restos de comida que queden en nuestra columna de agua. Entonces las plantas lo que van a hacer es comerse el fruto de esas descomposiciones, ¿vale? Tanto los compuestos nitrogenados, como pueden ser los nitratos, la urea y demás que suelten los peces, o bien los restos de fosfatos
que queden alojados pues, en los restos de comida y tal, que añadamos al acuario. Hay que ser muy comedido con la alimentación, ¿vale? Eso es fundamental. Ahora hablaremos de los peces y la alimentación. Entonces, bueno, las plantas, hay que elegir plantas como si fuese, vamos, la elección de vuestra vida, ¿vale? Como si, vamos, eso es impepinable. ¿Qué plantas recomendamos para este tipo de acuarios? Obviamente vamos a dejar de lado plantas que requieran una alta iluminación, plantas que requieran inyección de CO2, plantas que requieran una alta concentración de nutrientes en la columna de agua. Nos vamos a ir a plantas que sean de requerimientos bajos, medios como muchísimo, ¿vale? Vamos a ir a lechitos, vamos a ir a bucefalandras, vamos a ir a anubias, ¿vale? En toda la gama de anubias, las que queráis. Vamos a ir a criptocorines, aunque cuidado con las criptocorines porque te pueden desestabilizar en cierto modo el acuario. Vamos a ir a balisnerias, vamos a ir a alguna eleocaris, vamos a ir a por alguna, depende de cómo sea de grande el acuario, alguna, se me ha olvidado, pero bueno, de estas espadas amazónicas y tal, de la familia esta, que no me acuerdo cómo se llaman. Pues todo eso, ¿vale? Entonces vamos a ir a plantitas que no nos vayan a suponer un quebradero de cabeza. Pero ojo, hay muchas plantas que nos van a suponer un quebradero de cabeza en el orden de que nos van a desestabilizar los parámetros porque van a chupar demasiado, por ejemplo, potasio, demasiado nitrógeno y no le van a dejar a las otras, entonces va a haber ahí siempre un desequilibrio en el acuario. Vamos a dejar fuera de plantas, de la elección de las plantas, pues plantas como por ejemplo Pogostemon erectus, que absorben muchísimo nutriente, por ejemplo una planta que es Taurogine repens, que es una planta muy bonita, pero absorbe demasiado potasio, aquí no tendría mucho sentido. Las rotalas también absorben demasiado potasio en ciertos aspectos, entonces bueno, yo iría dejando plantitas un poquito rápidas, de crecimiento rápido, separados de estos acuarios. ¿Tienen sentido en estos acuarios las flotantes? Sí, para compensar, creo yo, ¿vale? Cuando digo para compensar, digo que va a ser la primera barrera, una planta flotante, son máquinas de asimilar compuestos, sobre todo compuestos nitrogenados. Por ejemplo, si metemos una lenteja de agua, vamos a dejar en 3 semanas la columna de agua limpia de compuestos nitrogenados, pero ¿a expensas de qué? Pues de que las plantas que hay dentro de la columna de agua pues sufran, ¿vale? Tanto porque le va a faltar luz y porque le va a faltar nutrientes. Entonces al final sí, vamos a tener la lenteja que va a chupar mucho, las demás plantas no van a chupar, se van a descomponer sus hojas y vamos a tener un problema a mayores en el paso del tiempo. Entonces, si vamos a meter alguna flotante, elegirla muy bien y vamos a ver, yo creo que la lenteja agua para mí no tiene mucho sentido en estos montajes. Si queremos estabilidad a largo plazo, una lenteja de agua es inestabilidad a corto plazo, prácticamente. Ojo, esta es mi opinión, tan respetable como la vuestra, que podéis dejar aquí abajo. Más cositas, las plantas tienen que tener su mantenimiento, evidentemente. Aquí en este tipo de acuarios yo desaconsejo totalmente no realizarle mantenimiento en orden de que veamos una planta que una hoja se le muere o lo que sea y no la cojamos esa hoja y la saquemos. Eso semanalmente tenemos que revisar el estado de nuestras plantas dentro del acuario y retirando partes muertas de las plantas para que no se descompongan en el agua y nos generen desequilibrios. El equilibrio en estos acuarios es fundamental. Más cositas, poco más. El agua, obviamente, un agua que tiene que ir en consonancia con las especies que vayamos a meter dentro de nuestro acuario. Si vamos a hacer un acuario específico para un beta, necesitamos un agua que sea acorde para ese beta y obviamente unas plantas que aguanten esos parámetros, ¿vale? Si vamos a hacer un específico para quilis, que prácticamente viven en un charco, pues aquí esto ya es el no a más. Esto podemos utilizar prácticamente cualquier tipo de agua, ¿vale? Si vamos a utilizar ya pues algo más, si tenemos un acuario gigante y lo queremos hacer así a lo bestia y vamos a introducir peces amazónicos, cosa que no recomiendo porque generalmente estos peces requieren su filtración y tal y sus corrientes de agua, sobre todo loricáridos como los ancistrus. Los ancistrus les encantan las corrientes rápidas de agua y todo esto. No tiene sentido meter un ancistrus en un acuario de estos porque no vamos a tener una circulación rápida de agua, tocinclus igual. Entonces no tiene sentido ciertas especies de peces. Entonces, pues bueno, el agua tiene que ser importante también y sobre todo estable a lo largo del tiempo. No podemos ahora introducir un agua con dureza 3, o sea, un KH 3, un GH de 6, 8 y un pH de 6,5, 6,8 y el día de mañana decir, pues ahora lo cambio y lo voy a poner a 7 porque voy a meter guppies, cosa que no recomiendo tampoco.
¿Por qué? Porque te vas a cargar toda la estabilidad previa. Entonces, el agua tiene que ser elegida en base al pez que vas a meter desde el primer momento, ¿vale? Luego ya no la vamos a poder tocar. Los parámetros tienen que estar clavados. Medición de parámetros tiene que ser algo impepinable, vamos, no se nos puede ir de ninguna de las maneras, ningún parámetro. Entonces, de vez en cuando, cada cierto tiempo, medir fosfatos, medir nitratos, medir pH, medir KH, yo creo que es importante. Y así un poquito de materiales y tal que necesitáis, yo creo que ya no me dejo ninguno. La buena elección de las plantas y plantado desde el primer día es fundamental. El tema abonado, pues ya lo irán pidiendo las plantas y lo iréis viendo vosotros. Yo insisto, de abonado añadiría un poquito de potasio, porque sí que es verdad que el potasio, si no metemos cambios de agua, que es la única forma que tenemos de meterle algo de potasio que haya en el agua de la red, le tenemos que añadir artificialmente, que es algo súper necesario. Y ya está. CO2 en estos acuarios, pues es tontería. Si estamos aquí para hacer la broma de no tener filtros, meter un equipo de CO2 en estos acuarios creo que tampoco tiene mucho sentido, ¿no? ¿Se podría hacer y las plantas estaría mejor? Sí, pero aceleraríamos el metabolismo de las plantas y a la larga crearíamos yo creo que desequilibrios. Entonces, como veis, os estoy metiendo una chapa porque quiero dejar claro que esto no es algo para todo el mundo. Esto es algo para alguien que lo tiene claro y que lo quiere hacer. Porque ahora viene lo siguiente, ¿vale? Peces. Aquí no podemos llegar y meter 200 peces en un acuario de 60 litros. La cantidad de peces tiene que estar perfectamente medida, ¿vale? Y tiene que ser perfectamente comedida. Cuando digo esto, digo que no podemos llegar y, por ejemplo, lo que decía antes de los guppies. El guppy es un pez con un metabolismo ultra mega súper rápido. De hecho, yo creo recordar que el guppy, una vez que ingería la comida, yo creo a los 20 minutos había hecho la digestión completa de esa comida. Tú imagínate, eso es una máquina de cagar. Perdonadme la expresión, pero es que es así. O sea, tú le echas comida al pez, el pez va comiendo, como no tiene el de estar saciado, va comiendo, va cagando, y eso es una hormigonera. Va entrando comida y va saliendo cemento por abajo. Entonces todo eso va a ir cargando poco a poco la columna. Entonces vamos a escoger unos peces que sean de metabolismo no muy rápido. Ojo, no os estoy hablando de peces de aguas frías, ¿vale? Aquí no tiene sentido, porque si vamos a utilizar plantas tropicales, si le vamos a tener un agua fría, ya sabéis, no va a ir del todo bien. Pero a lo mejor nos podemos ir a un neón chino, cositas así, ¿vale? Que no sean muy demandantes de alimento y que no generen mucho desperdicio. Gambitas, si metemos gambitas, por ejemplo, en estos sistemas, que sean, por ejemplo, neocaridinas y solo machos o solo hembras. En el momento que metamos macho y hembra y empiezan a criar, se nos va a descontrolar la población y va a ser un jaleo. Caracoles, mucho ojo con los caracoles. Yo en estos acuarios podemos meter a lo mejor un caracol conejo, ¿vale? Un Tilomerania. Pero yo meter Planorbis o meter fisas en estos acuarios es una bomba de relojería. Entonces, caracoles, mucho ojito con meter. Lo importante, un acuario de esto yo creo que se luce mucho con un beta, por ejemplo. Un buen beta, que al beta les gustan además las aguas calmaditas. Es un acuario perfecto para un beta. Pero claro, la calidad del agua tiene que ser brutal. Si no hemos elegido bien los parámetros del agua, si no hemos elegido bien las plantas, vamos a tener una complicación en la calidad del agua y el beta va a sufrir y vamos a tener complicaciones con las aletas y a la larga pues pueden surgir bastantes problemas. Le puede entrar la bacteria y que tenga una hidropesia, que son bastante propensos a eso. Entonces tenemos que ser bastante conscientes, ¿vale? Y ahora bien, una vez que hemos elegido los peces, la alimentación. Aquí no vale 2 veces al día y tururú. El pez, si lo alimentamos con la cantidad justa, para que el pez esté nutrido, esté bien, esté fuerte y no sufra ni pase hambre, ¿vale? Con una vez al día, con un alimento de calidad. Cuando hablo de calidad, digo de calidad. Aquí no vale las camas que te venden en el Mercadona, en el Carrefour, escamas de baja calidad. Aquí no vale. Aquí vamos a irnos una alimentación de calidad. Si podemos un poquito de congelado bien lavado y tal, bien. Si podemos alimentación tipo soft de tropical, también bien. Si podemos liofilizados, espectacular, ¿vale? Tiene que ser alimentación de calidad y sobre todo la justa y necesaria para que el pez coma los 4 caracoles, 4 gambitas o lo que hay, coma
y no se quede mucha pudriéndose, ¿vale? Porque aquí no va a haber un filtro que la absorba, la filtre y tal. Aquí el elemento filtrante va a ser el sustrato. Cuanto más echemos, más coma el pez, más vaya generando, más detritus va a haber en el sustrato, y poco a poco las capas de detritus lo que van a hacer va a ser asfixiar a las bacterias que en él viven y vamos a tener un problema, ¿vale? Vamos, que vamos a tener que desmontar el acuario. Entonces la alimentación es fundamental dar lo justo y necesario para que el pez goce de un excelente estado de salud y no queden muchos restos por el acuario. Cambios de agua, esto ya para gustos colores. El método Diana dice que cada X meses le podemos meter un cambio de agua por el tema de renovar un poquito el agua y tal. Yo lo que recomiendo es cuando veamos así acumulación de detritus y tal, no una vez a la semana, quizás una vez al mes, una vez cada 3 semanas, podemos aspirar con una manguera sin llegar a sifonar. El sustrato aquí en estos acuarios nunca se toca, no hay que sifonar, vamos aspirando esos detritus y ya está. A cambios del 30 al 40% será más que suficiente, aunque bueno, si podemos estarnos en el 25% casi que mejor, por no alterar demasiado el tema, ¿vale? Aquí todo es fundamental, incluso el agua de los acuarios. Autorrelleno en estos acuarios para mí es fundamental, eso es impepinable. El agua que se evapora tiene que ser autorrellenada constante y continuamente, porque si no va a haber un desequilibrio también en esos parámetros. Si conseguimos el equilibrio perfecto con todo esto, vamos, tenemos que hacernos un cuaderno de bitácora, ponernos una pizarra en la pared y no fallar en ningún paso. Si conseguimos una estabilidad perfecta, una elección perfecta de materiales, una elección perfecta de plantas, una iluminación perfectamente regulada, vamos a tener una estabilidad brutal en ese acuario y va a ser viable este proyecto. Si algo falla estrepitosamente o a lo mejor mínimamente, vamos a tener problemas de algas, vamos a tener problemas con los peces que hay adentro. Entonces, por eso insisto, no es un método para todos los públicos. Hay que estar consciente y tenemos que ser conscientes de lo que se va a hacer y de lo que ello va a implicar para la vida de lo que allí dentro vaya a haber. Entonces, bueno, si os creéis capaces y creéis que lo vais a llegar a término, pues estaría encantado de cuando empecemos este proyecto. Bueno, no voy a hacer spoiler, lo vais a ver muy pronto. Pues eso, chicos, que yo creo que... ¿Qué dices? Se me ha puesto a hablar el reloj. Pues yo creo que eso es básicamente mi reflexión acerca de los acuarios sin filtración, sin equipo de filtración. Acuarios Wallstatt, acuarios que van solos, ¿vale? No es para todos los públicos. La persona que decida tener un acuario sin filtración tiene que saber cómo hacerlo muy bien y tiene que tener los conceptos clarísimos. Tiene que estar motivado, porque esto es un proceso muy lento. No podemos ni coger ni añadir todos los peces de una, tiene que ser muy gradual. No podemos ni coger ni al tercer día por añadir bacterias, meter los peces. Es un proceso lento, muy lento, en el que el acuario tiene que madurar hasta que introducimos los primeros habitantes y tenemos que saber cómo hacerlo todo, ¿vale? Entonces, no es para todos los públicos, ni mucho menos. Yo no lo recomiendo para aquel que vaya a empezar en esto de acuariofilia. ¿Por qué? Porque se va a aburrir. Es que se va a aburrir, literalmente. La acuariofilia tiene que ser algo bonito, tiene que ser algo para mí dinámico y motivante para la persona que la practica, ¿no? Esto es un hobby más y si al final tienes algo que tienes que estar esperando 6, 7, 8, 9 semanas en algunos casos hasta que el acuario se estabiliza, sinceramente... hay que tener mucha paciencia y te tiene que gustar mucho esto para empezar así. Esto es algo para alguien que ya lleve años en el hobby, que controle perfectamente de más o menos todo o que tenga las nociones básicas de más o menos todo y llevarlo a cabo. Lo bonito de este acuario es poder llevarlo a cabo. No sé si era Fu de Flowerhorn, ¿vale? Que es un canal de YouTube que llevo ya tiempo sin ver vídeos de él, pero yo creo que fue uno de los que viralizó este tema hace ya años, con ese acuario, con el beta que tenía. Además tenía bastante lenteja de agua, que eso también le ayudaba a contrarrestar las grandes cantidades de comida que le metía. Tenía acuarios así muy chulos y la verdad es que eran espectaculares, pero claro, él sabe lo que se hace. Entonces, bueno, creo que la idea básica es esa. Vamos a ver si nosotros podemos replicar algo así, podemos intentarlo y veremos cómo queda. Yo pues veré qué urna me puedo pillar así que no sea muy tal. En un rinconcito lo pondremos y a ver qué pasa. Esto es todo lo que os puedo contar, chicos, que si os ha gustado el vídeo y queréis más vídeos como estos, me ponéis aquí abajito todo lo que opináis del tema y que nos vamos viendo en un nuevo vídeo. Yo lo voy dejando ya por aquí y nos vemos este domingo, que tenemos cositas importantes que tratar.
Nada más. Adiós. Por cierto, ya van a estar disponibles en iVoox y Spotify todos los podcasts. Para aquel que lleve retraso, que sé que son muchos los que me habéis dicho ya, oye Paco, sube estos podcasts en todas estas plataformas, que yo cuando voy conduciendo te quiero escuchar pero no puedo. Pues ya los vais a tener ahí disponibles. Nada más. Adiós.